Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Comportamiento cuando todo estaba perdido. En la primavera de 2020, y en pleno confinamiento, la gente de Teatro Ensayo de Vigo me hicieron una propuesta. Era una propuesta doble. Por un lado tenía que leerme un libro de un antropólogo norteamericano que se llama Marvin Harris. El libro se titula Nuestra especie, os lo recomiendo, porque es un punto de vista sobre nosotros muy interesante. Y por otra parte me mandaron un cuestionario. Esto lo hicieron con varias personas, porque querían crear un contexto de conocimiento para acometer el siguiente espectáculo. El cuestionario era tan prolijo y tan completo que abarcaba cualquier aspecto de la vida que os podáis imaginar. La educación, la filosofía, la política, en fin. Hablaba el cuestionario, había que responder sobre todos los temas imaginables. El caso es que yo no iba a responder a todos los temas, porque no tengo opinión sobre todos los temas, pero los temas que me interesaban, responderlos de una manera tan fragmentada, me parecía un poco artificial. Así que, dándole vueltas, encontré un punto de vista desde el cual podía articular todas las respuestas. Y ese punto de vista que decidí fue la gestión de la incertidumbre de la vida. La incertidumbre de la vida, eso que nos zarandea como peleles, eso que nos hace estar siempre inquietos porque no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, ¿verdad? El principio de incertidumbre lo estableció Heisenberg en 1927. Y lo que viene a decir, básicamente, es que si conoces la posición de una partícula, es imposible conocer con exactitud su momento. Momento es masa por velocidad. Y al revés, si conoces su momento, es imposible conocer su posición. A partir de este momento quedó establecido que nosotros solamente podemos conocer la realidad de una manera probabilística. Esto dio al traste con todos los fundamentos de la física clásica, que mantenía que si conocías la posición y el momento de una partícula, podías predecir dónde iba a estar en el futuro y saber dónde había estado en el pasado. Básicamente, lo que sucede es que nosotros no podemos conocer ni abarcar la realidad de ninguna de las maneras. Así que escribí un pequeño texto que llamé Breve comentario sobre la incertidumbre, en el que desgrano todos estos asuntos que ellos planteaban en el cuestionario. Este pequeño texto es el cuerpo fundamental del espectáculo que vais a ver. Está en diálogo con unos textos poéticos que se dicen aquí en escena, o es al revés, quizá los textos poéticos están en diálogo con la pequeña conferencia que voy a dar. En fin, no lo sabemos. En cualquiera de los casos, bienvenidas a Manual de Comportamiento cuando todo está perdido, la conferencia.
Grandes sueños de grandes hombres navegan en un río de sangre anónima y desaparecen como una premonición. Nunca debieron existir. Listado enorme de vidas desperdiciadas, tan enorme como el desprecio por la vida. Mirar para otro lado, evitar complicaciones, un pequeño placer como premio, organizar el futuro inmediato, vivir la vida como si de una película se tratara. Imágenes últimas de personas abandonadas en el camino. Aquel tipo parecía un tipo corriente, pero no lo era. Era un pequeño genio y anhelaba un solo sueño: tener la admiración de aquellos a los que despreciaba. Una tarea descomunal. Por lo demás, todo iba mal. Era como subir y bajar a la vez una pendiente inverosímil. Si las cosas tienen solución, ¿qué importa lo que hagamos? Si las cosas no tienen solución, ¿qué importa lo que hagamos? No desviar la mirada. Esa era la consigna. Antes de eso, dijiste: cerrar los ojos y olvidar. Me gustó el fragmento del libro que proponéis. Siempre pensé que somos unos primates que nos bajamos del árbol solo para preguntarnos qué coño hacemos aquí abajo y mirar con nostalgia aquella rama. Sí que es cierto que intuyo una distancia enorme entre la satisfacción de nuestros deseos y nuestra necesidad de raciocinio convertida en narrativa, que justifica los hechos más aberrantes para satisfacer dichos deseos. La conversación revolotea en el mostrador. Es una conversación amable, mientras el cuchillo se hunde en la carne inerte, preciso, tranquilo. Hay cerebros que solo buscan respuestas, mentes abocadas a la creencia, entregadas y vencidas frente al miedo a la incertidumbre de la vida. Otras mentes solo buscan buenas preguntas, para pensar, para estar entretenidas, esquivar las posibles respuestas. He sabido que nada de lo que nos atañe tiene remedio. Quizá tenga algún alivio momentáneo, poco más. Y en el aire flota la necesidad de un encuentro, nostalgia de una presencia leal y esquiva. Es muy difícil mirar a la vida tal cual es el horror. Por eso mejor es mirarla desde el deseo, tener siempre algo por delante, imaginar que la vida merece la pena. Desear algo que se tiene que cumplir, aunque no conseguirlo reporte sufrimiento. Mejor el dolor del deseo no satisfecho que el tormento de ver la vida tal cual es. Somos deseo, incumplido. Así que, dejándome llevar por la intuición, hablaré breve sobre la incertidumbre, que sería un concepto que, dependiendo de cómo se gestione, tanto social como personalmente, influye en todo lo demás.
Es imposible situar la muerte dentro de la lógica, solo contemplar su existencia como algo inevitable. En el paisaje de la vida está la muerte, es natural, se dice. Pero siempre nos referimos a la muerte del otro, la propia carece de comprensión. Asumir la pérdida no es comprender. En el devenir de la vida, la propia muerte carece de sentido. Nadie se imagina dejándose ir, como dice Tolstoy. Imposible proyectarse en la no existencia, se puede desear en todo caso. Y si la muerte carece de sentido, ¿por qué la vida habría de tenerlo? Quizás no es el miedo a la muerte lo que habita en nuestros corazones, sino el pánico al sinsentido de la vida. Ese temor crea un hueco difícil de llenar. Siempre tuve la sensación de que la sociedad no solo está dividida en clases, sino en grupos que dan respuestas diferentes al asunto de la incertidumbre. La incertidumbre de la vida, eso que nos zarandea como peleles sin que podamos hacer nada, eso es el verdadero Dios. Es un Dios un poco cabrón, pero Dios al fin y al cabo. Y como genera que la vida carezca de un sentido o finalidad que no sea el de la reproducción, pues hay que inventársela. Y aquí, amigos, es donde entra la creatividad de cada cual y ahí la cagamos. Y acabamos diciendo que una zarza nos habló en el desierto, o nos inventamos un Dios que impone unas reglas inverosímiles que no vamos a comentar aquí, o en definitiva, se hacen unas estructuras de poder en las que rige la dominación de unos sobre otros. Siempre hay, ha habido y habrá compañeros de especie dispuestos a acabar con quien sea con tal de sentirse. Desde tiempo inmemorial hay una lucha soterrada entre los que quieren reducir la incertidumbre en vano o quienes la abrazan y viven con ella desde la humildad de ser apenas nada. Buscar refugio en las palabras, buscar consuelo, algo a lo que asirse. Una especie de certeza científica que contrarreste la incertidumbre de la realidad. Describir esa realidad. Acurrucarse en aquellas mañanas en las que ningún temor flotaba en el aire. Y disfrutar de la propia existencia. No ser feliz. Pretender ser feliz es de idiotas que desconocen o ignoran la maldad intrínseca de este mundo. Rematar la mañana con algo parecido a bailar, y a medida que transcurre el día, una sombra se cierne en el pensamiento, una sombra indefinida y premonitoria. Y con esta desazón rematar faenas pendientes. Y las noticias, que hacen malabarismos imposibles para acabar justificando el fascismo que impera en el ambiente. Sacudirme la duda y bailar sin parar. Todavía llegan voces lejanas que obligan a enfocar bien el asunto. El problema sigue siendo el capitalismo. El fascismo solo es una de las formas políticas en las que el capitalismo se mueve como pez en el agua. Recuerda Chile, decían las lejanas voces. Al final, nada que no se pueda soportar con una cerveza. Las alegres caras, las conversaciones cruzadas, los recuerdos, fabricar presente. El día estaba siendo muy largo. Era un día en el que había varios días. Para reducir la incertidumbre lo más posible, además de un Dios que te diga qué es lo que tienes que hacer en un listado que transmite una casta de indeseables, también puedes empezar invadiendo Polonia. Es evidente que si vives en un rancho del interior de Estados Unidos y tienes muchos rifles en casa para disparar a negros y un capirote blanco colgado de una cruz chamuscada, tu nivel de incertidumbre aparentemente disminuye. No hay que pensar, no hay que negociar y de repente todo se vuelve objetivo. Pero todos sabemos que la objetividad no existe, ya que según los postulados de la física cuántica, el que hace el experimento
forma parte del experimento. Agazapado en este invierno, se esconde el pequeño placer de disfrutar de las pequeñas cosas, las cosas cotidianas, valorar lo que hay alrededor y descubrir el misterio de los pequeños acontecimientos y ponerlos en relación con los grandes aconteceres. Es una locura, son estados distintos de la materia. La lluvia limpia el aire gris y trae alguna llamada telefónica llena de incertidumbre. Los quehaceres cotidianos se ven interrumpidos por la irrupción del futuro próximo y la lucha por definirlo. Ese pequeño temblor que provoca lo incierto es el mismo que produce la alegría de sentir vida, sentir el aquí y el ahora. Los pequeños objetos se esparcen por la mesa y todos traen pequeñas historias. En cierto modo, están vivos. Los tejados húmedos lucen colores habitualmente dormidos. Enumerar los pequeños cambios que sufre cada día el mismo paisaje. A salvo, detrás del ventanal. El invierno trae la desnudez de los árboles, y esa desnudez es promesa de sol y de un aire suave y tibio y de contrastes verdes contra el azul limpio y cálido del cielo. El presente se hace futuro. El futuro regresa a este día y todo está bien, todo está en ese momento y la sensación de que el tiempo no transcurre flota en el aire y se mezcla con el olor a café. Las imágenes de rostros ausentes discurren como nostalgia de momentos y sensaciones pasados. Como una tibia brisa recorre la frente y produce certeza y seguridad de que estarán ahí en un futuro. Pero, ¿cómo se construye un pensamiento y un comportamiento que abrace la incertidumbre, que haga de la duda su piedra angular? Las barras sola en el pequeño patio elevan sus desnudas ramas hacia un cielo hoy azul e iluminado por un sol tempranero y cálido para esta época del año. El aire es fresco y agradable y aún va el gato negro arriba de la vieja pared de adobe para perderse por los tejadillos. La casita hace chaflán y es una ruina sin techo y las cuatro paredes albergan tejas y vigas de madera y un confiesta rojo cubierto de escombro y un ventilador hundido en las ruinas. El encuentro en la plaza es alegre y dicharachero y se saldan tendas y se compra pan y hay sonrisas y todo está iluminado por un sol generoso y suave. La mirada se pierde en la llanura que tiene suaves elevaciones repletas de cepas desnudas que son promesa de futuros racimos, dulces como besos. Ahora las casas quedan lejanas y presididas por la torre de la iglesia. El silencio queda roto por el ladrido protocolario de un perro detrás de alguna verja. Hay una nube debajo de este sol de hoy, joven y discreto. Es una nube deshilachada y transparente. Y más cerca, un vuelo blanco e incierto anticipa una deseada primavera. El lavadero es antiguo y seco y descuidado. La vegetación cubre el pequeño canal y las albercas donde se lavaba la ropa pobre y trabajadora. Y sus piedras guardan ecos de risas y canciones y esperanzas imaginadas. Sueños de mujeres que sostuvieron este mundo en sus días de juventud. Un breve y cariñoso encuentro en la solitaria calle y un andar ensimismado. El día anda cerrado y gris,
como el entendimiento. El ventanal da un balconcillo desde donde se domina la plaza y enfrente la iglesia, quizá demasiado grande en comparación con las casas bajas que la rodean. Se ve que Dios necesita espacio. El reloj a la hora y la habitación algo inclinada con las fotos y el mobiliario no ayuda a abrir la mente. Hace día de recogimiento, de más recogimiento, si es que esto es posible. La alegría que encierra el vino contrasta con la tristeza de las tierras donde nace. En cualquier caso es una tristeza llevadera. La plaza que se ve desde el balconcillo se muestra desierta y guarda memoria de momentos mejores y más alegres que ayer revolotearon juguetones en la casa, haciendo memoria de nombres y lugares y sucesos. Hoy, todo en calma. Hay un gran esfuerzo en poner nombre a los sucesos. La llanura devuelve ese esfuerzo en forma de silencio. El silencio es enorme. Vivir apoyado en la duda no es fácil. De hecho, solo hay algunos ejemplos, pocos, que miramos casi como ficción. Por ejemplo, ¿cómo es posible hacer política o ser político sentado sobre la duda? La política es algo interesante. Se dice que todo es política, que toda actitud o acción es política. Pero decir que todo es política también es de alguna manera decir que nada lo es. Probablemente sea política aquello que el que mira dice que lo es. No lo sé. Pero la política viene envuelta aparentemente en un halo de certeza. Lo que se vende o por lo que se lucha es por alguna certeza. Y a mi modo de ver, la certeza es el peor virus que transita libremente por el planeta este que estamos destruyendo, basándonos precisamente en certezas. La única solución que veo a la acción política es la que propone el compañero Albert Camus, y es la rebeldía. La rebeldía como manera de estar en el mundo, de mirar las cosas. Por eso estuve más o menos a gusto en el movimiento 15M. Para mi parecer, este movimiento se basó fundamentalmente en la desobediencia, como discurso político. Daba igual, bueno, no daba igual lo que se dijera en la plaza, porque el 15M fue una grandísima discusión, pero era muy importante ocuparla y desafiar. Esa, a mi modo de ver, sería la manera de hacer política o de estar en política. La rebeldía implica una gestión que podríamos describir como bailar agarrado con la incertidumbre. Claro que toda acción humana es colectiva y hay que organizarse, pero lo mejor es organizarse para un objetivo y al tiempo disolver lo organizado, evitar convertirse en institución. Pero si definimos la inercia como la tendencia de todo cuerpo en este universo a permanecer en el estado en que se encuentra, podemos decir que el momento inercial de nuestros actos suele ser bastante alto. Aún así, hay que intentarlo y seguir diciendo no. Albert Camus propuso la rebeldía y la practicó durante toda su vida y fue un gran escritor, dramaturgo y filósofo, un excelente periodista, un buen guardameta y antifascista. Siempre he intuido que somos realmente humanos cuando abrazamos la incertidumbre y sonreímos al sinsentido. Y esto es lo contrario del fascismo. El fascismo no deja lugar a la duda, así que habrá que ser rebelde y antifascista, supongo. La duda da trabajo, está sin respuestas y hay que investigar incesantemente, y eso parece que va en contra de la ley del mínimo esfuerzo que propone el orden. La postura que plantea Albert Camus da sentido a la rebeldía individual y rompe el postulado aparente de que toda acción política ha de ser colectiva. Los quehaceres se funden con el sol de invierno que templa la calle, y el trajín mañanero enciende el ánimo. Un encuentro que confunde. Hay que saber leer los gestos, descifrar los silencios.
Llegan noticias lejanas cargadas de frases grandilocuentes. Mejor la música. La música que flota en el aire. La música en los cerebros confundidos, derrotados. Acecha un cansancio paralizador que se puede instalar en todo pensamiento. Hay un círculo sin fin de mensajes que tratan de moldear los pensamientos, de controlar las acciones por medio de la seducción. Los mensajes se repiten y repiten, y se ordenan cuidadosamente para controlar su impacto en los sistemas nerviosos ya sacados de quicio, reventados de deseos no cumplidos. Desviar la mirada, allí donde todo está lleno y confuso. Estar dentro, estar insatisfecho, siempre. Continuo entretenimiento, siempre dentro, nunca desde fuera. Ese era el objetivo. Hace años, en una época de vacas flacas, me propusieron dar unas clases de español a un grupo de adolescentes franceses que venían de estancia cultural a España. Como necesitaba algo de dinero, pues dije imprudentemente que sí, a sabiendas de que no tenía ni idea de qué era lo que iba a hacer. Así que después de darle muchas vueltas, me aventuré en el libro de Gianni Rodari, La gramática de la fantasía, y a partir de ahí preparé varios ejercicios que me parecieron interesantes y divertidos para jugar con las palabras. También escogí algunos fragmentos de cómics para ser comentados, analizados. Mi sorpresa fue que el grupo que me tocó de clase se dividió en dos. Los que les entusiasmó la idea, sobre todo chicas, y los que pasaban de todo y se comportaban como si no estuviéramos allí, sobre todo chicos. Como había que estar varias horas de clase, la cosa iba empeorando, y temiendo que la experiencia naufragara, busqué en mi cerebro una solución y rápidamente la puse en práctica. Un aburrido y tedioso dictado. Y para sorpresa mía, fue el único momento en que todos estaban haciendo algo a la vez y aquello parecía una clase. Logré poner orden, pero el dictado fue el fracaso de mi incursión en la educación. Y creo que en general así es. El dictado es el fracaso. La palabra dictado es el cuerpo fundamental de la palabra dictadura. Se consigue orden, pero se asesina la posibilidad de que suceda algo que cambie la realidad y que haga que nuestra belleza sea infinita. Es evidente, o me lo parece, que el dictado trata de suprimir cualquier incertidumbre. Sin embargo, la propuesta de Rodari nos adentra en un terreno desconocido y sumamente intuitivo. Que cada quien elija. El viento viene frío y un nombre de mujer es el que mece las olas, las agita. Y todos los poetas se revuelven en sus tumbas y nadie los oye. Nadie presta atención a ese rumor que llega desde el pasado y avisa. Es demasiado el ruido, es demasiada la frustración. El odio es como la pólvora, anida rápido en los corazones. Por fin se levantaron las barricadas, se descubrieron las cartas y ya sabemos de qué pie se cojea. Ya no se puede mirar para otro lado. El fuego cruzado pillará en medio a quien lo haga. Es ese nombre de mujer el que agita las olas. Será un nombre de mujer el que desate la tormenta. Mientras tanto, la barricada se fortalece. La lucha será larga y lenta. Un silencio premonitorio será el preámbulo de la batalla final. Todo tiene un final. La lucha dura muchos años, miles de años. Hay que recoger las palabras que se dijeron y anotarlas cuidadosamente. Las susurra un viento frío con nombre de mujer. Hay que abrazar los gestos que se hicieron y repetirlos con toda la precisión. Los trae un viento frío con nombre de mujer. Manos llenas de despojos de animales muertos inútilmente. Manos llenas de creencias estúpidas, desoyen los pequeños e infinitos ríos de tinta que van a parar a un mar de palabras. Un océano de palabras que describen el mundo, que preguntan por qué. Un océano de profundidades abisales lleno de palabras oscuras y luminosas.
Ya casi nadie navega por esas aguas. No es productivo. El cielo es frío y gris y trae una queja. Las caras, contraídas hacia el afán, desfilan silenciosas por la antesala de la niebla. Es imposible detener la bestialidad con poesía. En 1989 hicimos un espectáculo que se tituló Proyecto Van Gogh, con texto de Antonio Fernández Lera, una auténtica aventura. La idea de hacer un espectáculo sobre Van Gogh me la dio una noticia del periódico que decía que se había vendido un cuadro suyo por miles de millones de pesetas, en concreto era Los Lirios. Van Gogh no vendió un cuadro en su vida, murió en la miseria y en circunstancias sumamente extrañas. Ese es el sistema económico que conozco, un sistema que revaloriza lo único y si va acompañado de sufrimiento y forma parte de la desgraciada historia de la humanidad, mejor. El capitalismo es el único sistema económico que existe y aunque la parte financiera pueda parecer muy compleja, su finalidad es bien simple, hacer que los ricos sean más ricos todavía y que esto no tenga fin. Este sistema no cuenta con las personas y se basa en el crecimiento continuo. Pienso ahora que economía y ecología solo tienen en común las 3 primeras letras que conforman sus respectivas palabras. Y también pienso ahora que nunca tendrán nada en común. Es impensable un sistema económico que se base en el decrecimiento, como postulan personas como Carlos Taibo, sobre todo pensando en que lo que mueve la economía es la ambición desmedida. Para algo así, haría falta un nivel de empatía y de pensamiento global en cada individuo que es incompatible con un sistema que premia la sociopatía. Por ejemplo, al principio de la pandemia apareció por televisión el CEO de la farmacéutica Gilead, que fabricó el Remdesivir, que es con lo que se trataba la COVID-19 en los hospitales, y justificaba muy contento que el tratamiento de cada paciente costara entre 2.000 y 2.500 dólares, cuando hacer el medicamento cuesta unos céntimos. Pero lo peor de todo no es esto. Lo peor es que la mayor parte de la población, cuando oye esto, no siente asco, siente envidia. Es la luz del sol, el alimento de las pequeñas cosas. Ese sol que se detiene en la ventana un día más y deja imágenes crueles con colores imposibles que son metáfora del aire asfixiante que se puede llegar a respirar allí donde reina la ambición y el ansia de poder. Un olor fuerte y penetrante se desliza por un sonido triste y cadencioso. Hay algunas fotos que traen recuerdos de otros días y el tejado que se ve a través de la ventana hoy está limpio y tranquilo. Hay un sol débil que caprichoso ilumina el paso de cebra ahora vacío. Este sol no define la sombra de los objetos y difumina la frontera entre sol y sombra. Los árboles viven entre asfalto y el pequeño habitáculo de tierra que tienen está lleno siempre de basura. La imagen es un mensaje que le dice al árbol que su vida no le pertenece. También el pequeño bosque vive entre rejas, como si los árboles pudieran escapar. La obsesión de la frontera que separa la vida de lo artificial. ¡Ah! Si la mirada no estuviera presa en el afán, si la mirada volara libre, este mundo no sería como es. Este mundo inventado de setos moribundos, semáforos, paradas de autobús, asfalto agrietado y edificios colmena no soporta la contemplación. Hay una nota sostenida que es el preámbulo de un lamento suave y cadencioso. Esta armonía acompaña pensamientos difusos y juguetona baila en los rincones del cerebro y produce un cerrar dulce de los ojos con la vida en suspensión.
Nunca me gustó la palabra esperanza. Contiene dentro la palabra espera. Y la espera no lleva a nada. No espero nada. El tiempo puede parecer infinito si se cae en el silencio. Y después se recala a salvo en el puerto inventado y se pone fin al viaje agotador. Caer en un silencio reparador. Descansar y después pensar el recuerdo y compararlo con el extraño viaje por la oscuridad de un extraño personaje en una extraña novela. Palpar las paredes del túnel y aprenderlas de memoria. Y retener lo que dictas da. Construir un relato detallado del devenir de los días indolentes. Rellenar los huecos de la memoria con sucesos inventados. Elevar el gesto vulgar y cotidiano a la categoría de acontecimiento. Encontrar en un sofá el recuerdo de un hombre mayor describiendo a un niño, una viñeta de una página de un cómic de Flash Gordon. El hombre lo describe con pasión y recordando la primera vez que lo vio. La tarde eterna en la pereza. Las imágenes inventadas y secuenciadas en lógica narrativa aparecen ante la mirada como un enorme desfile de carnaval. Rozar el olvido y desecharlo. La normalidad puesta al día desemboca en matizar el recuerdo de mujeres asesinadas sin motivo aparente. Dar importancia a los pequeños detalles. La música de las palabras. Desconozco si hay algo que haga que una vida merezca la pena ser vivida. Pero pienso que en realidad esto es irrelevante. La vida es lo único que tienes. Y la vives y ya está, porque no hay otra. Pero adentrándonos en terreno de ficción, pienso que estaría bien poder vivir una vida en la que hubiera tiempo para contemplar. Escudriñar en los acontecimientos como si de investigar un crimen se tratara. Atender las pequeñas llamadas de atención de las distintas partes del cuerpo. Reconciliar el deber y el deseo. En la lentitud de los días, averiguar si el tiempo pasa. Trazar un plan. Trazar muchos planes. Observar cómo fracasa. La extravagancia del poder fijada en cada gesto de cada ritual. La desmesura proporciona continuidad y da coherencia al absurdo. Tener clasificados los sentimientos, las acciones y la naturalidad que otorga el perdón. Así, el horror se puede repetir una y otra vez hasta el infinito. Hay que prepararse mucho para percibir la simplicidad de las cosas, la terrible simplicidad de las cosas. Se puede estar encerrado en un espacio enorme. Se puede ser libre en un rincón. Los suntuosos ropajes solo dotan de dignidad al portador si el que lo mira quiere que sea así. Vivir el privilegio hace pensar que la prebenda siempre existirá y que tiene escritura de propiedad. Siempre hay una pequeña grieta en los cimientos y por ahí se resquebrajan los imperios. Decidieron vivir como si el tiempo fuera eterno, como si hubiera tiempo para modelar la ambición y desterrar la crueldad. Ya veremos, se decían,
y pospusieron todo a una posterior redención, y no veían cómo se acercaba el final. Las palabras pierden su valor si es el deseo el que explica las cosas. Despedida. Tener que decir algo justo en ese momento, algo importante que decir, unas palabras que puedan cambiar las cosas. Búsqueda vertiginosa en el cerebro. Solo silencio. Un silencio abrumador. Resistir antes del derrumbe, agarrarse a las paredes, fijar la mirada en un punto, buscar un pensamiento que quede para la historia. Nada de nada. Solo presente. Las paredes y la confusión escrita en las paredes. Sentir la respiración, intensamente vivo. Mejor decir algo. Quizá. Las palabras conectan con la realidad, con las palabras se busca algo, o se encuentra o se pierde. Oír, conectar. Desechar las razones, solo la acción, sentir la pulsión que te empuja hacia adelante, hacer sin pensar, como si lo hiciera otro. No retorno. El viento agita los desnudos arbustos que, solitarios, pueblan el descampado que se ve desde la estación y trae rumores de una gran mentira que se propaga sin límite de presupuesto ni fronteras. Y al igual que el viento hace bailar a los arbustos en una danza estúpida y caprichosa, la mentira estruja los corazones y ciega las miradas y el entendimiento, y con la mano del miedo ahoga las gargantas y unifica los comportamientos. Pareciera que la mentira, además de ser un gran negocio, fuese la única verdad. La incertidumbre se acurruca entre los cuerpos. Perezosa, abandona premoniciones y futuros imaginados para entregarse al sueño. El sol dibuja sombras caprichosas en el asfalto y en las aceras, y los pasos entran involuntarios en un juego de sombra y luz. Y deambular por la vida es como bajar por una calle. Nunca sabes qué aparecerá. Pasear en los días en que todo guarda sospecha de ser insano. Y el sol que ilumina, las campanadas de la iglesia y los gritos infantiles del recreo del último día de clase. Sigue el pensamiento, se dijo. Sigue ese pensamiento en medio de la confusión, apoyado en la pared. Síguelo a través de la niebla que flota en el río, en el pequeño bosque difuminado y casi desaparecido. Síguelo en el aturdimiento también. Sigue ese pensamiento, se dijo, en el túnel que recorre la ciudad, en el pálpito desordenado, en la respiración entrecortada. Sigue ese pensamiento a pesar de la conversación que a nadie importa. Tira del hilo, se dijo, hasta donde lleve y con quien lleve. Sigue ese pensamiento en la mañana confusa, en las colmenas a los lados de la carretera. Síguelo, se dijo, sin razón alguna. Sigue ese pensamiento, pensó. Síguelo, y aférrate, pensó. Es lo único que tienes. Indagar en algo y encontrar alguna verdad en algún aspecto de la vida. O mejor aún, aprovechar bien el poco tiempo que queda y buscar la pregunta correcta, esa que abra puertas y ventanas. El cuaderno de las certezas está vacío. Solo hay algunos garabatos y algunas palabras absurdas. Quizá utilizar la desesperación para tener algo que transmitir cuando alguien nos pregunte ¿qué es esto de la vida? En el momento de la verdad no habrá nada que decir. Quizá rememorar algún sonado fracaso o juguetear con alguna palabra hasta la ironía o recordar ciertas ausencias. Hay una gran deuda con las pinturas y las canciones. Regresar siempre a la mirada tras el ventanal, con los ojos del niño que espera los juguetes nuevos, al mirar la calle aburrida e idéntica en los días. O bailar de manera enloquecida sobre las ruinas porque ya no queda nada. Solo ruinas de antiguas ideas luminosas. Buscar alguna palabra que sea mejor que la página en blanco, o tender algún libro al sol para que caigan las palabras inútiles y sombrías. Mejor pensar todo esto antes del momento final, sin épica ninguna ni heroicidad en el gesto. En los finales siempre se sobreactúa. Mejor ahora, en la antesala del desastre, cuando todavía hay en el horizonte alguna estúpida esperanza. Comenzar el inventario y mirar, como si aún tuviera remedio,
que las estanterías están vacías y que toda la emoción y el deseo y la pasión han brillado breves y anónimas. Todavía hay tiempo, poco, para subir al escenario y ofrecer una vez más la mirada clara y una levedad en la presencia, como si de una solución se tratase, un resultado aparente a un problema ignorado, como un refinado gag de clown, dedicar toda la vida a resolver un problema que nadie se plantea. No hay aplausos, ni risas, ni comentarios, ni público en el patio de butacas. El esfuerzo ha sido perfectamente inútil. Pero, ¿qué importan las preguntas? ¿Qué importan las respuestas? Se oyó desde el fondo de la sala. Hay tanto por lo que llorar. Apoyados los brazos en la barra y con la botella vacía de licor o acaso llena de amarguras dichas o calladas. Pulir el número de clown es lo que importa. Precisar el gesto y entregar lo poco que queda de talento y de frescura y demostrar que hay más verdad en escena que en ese tránsito incomprensible que se llama vida. Todavía resuenan los ecos de las grandes palabras en los escenarios vacíos. Nadie espera ningún movimiento desde el patio de butacas. Cuando las calles se pueblen otra vez de voces y de gestos, habrá que ir con mucho cuidado con lo que se dice y lo que se hace. Prometieron que así iría todo mejor. Es tarde, se oye a lo lejos. Es muy tarde para empezar de nuevo. A pesar de todo, y pase lo que pase, siempre se tiembla de emoción antes de salir a escena. Se podría repensar todo ahora, en la espera, pero cuando llega el momento, la mente se queda en blanco y la indolencia juguetea con los corazones. Imposible pensar de otra manera si hay tanto miedo a la vida. Habrá voces que digan, salvemos lo que tenemos. Habían cambiado el paradigma, diluyeron la disciplina de las cárceles, las fábricas, los manicomios, las escuelas y ofrecieron seducción. Todo es espectáculo. ¿La realidad es espectáculo o no es realidad? Incluso la abstracción está en el mercado. La libertad es la consigna. Ya no hay explotador al que reclamar. La libertad de la autoexplotación. Hay que estar bien, hay que estar en forma, hay que hacer. El fracaso es personal, el fracaso no pertenece al sistema. No más represión. Bienvenidos al rendimiento a costa de lo que sea. Obligatorio trabajar más y producir mejor. La interiorización del sistema, la desesperación y la depresión como resultado del fracaso. La frase, resultado del funcionamiento de un sistema perverso, no existe. Los contrarios, disciplina, rebeldía, seducción, quietud, el cansancio, observar todo desde el cansancio, volver a pensar todo desde el cansancio. Contemplar hasta que broten palabras del silencio. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no